Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ya se pueden ir adheriendo a la clase posteriormente. Bien, nos habíamos quedado en los primeros y vamos en cálculos siguientes. Cálculos siguientes. Es nuestro segundo paso. Para los siguientes, recordemos que tenemos múltiples casos. El caso de cuando estoy en medio de producciones, el caso cuando estoy a final de producciones, o cuando estoy en medio de producciones y el final me produce epsilon, ¿verdad? Entonces son tres casos que tengo que ir viendo. Bien. Yo tengo mi símbolo inicial S, ¿sí? Entonces yo puedo venir y decir, siguiente de S, como por defecto, es dólar. Entonces dólar va por defecto al símbolo inicial. Eso es por defecto. Entonces yo lo coloco por acá. ¿Por qué? Porque dólar, símbolo inicial es S y le corresponde dólar. Bien. Vamos con él. Pero aquí tengo que revisar. Si S no vuelve a aparecer, y no vuelve a aparecer, entonces está bien. En dado caso S volviera a aparecer en medio de las producciones, hago el cálculo. Es decir, para cálculos siguientes puedo tener múltiples leyes. Múltiples leyes me pueden aplicar para el cálculo siguientes. Entonces, no es necesario que solo una, sino que me pueden aplicar muchas más leyes. Bien, se fue en el siguiente de S, voy con el siguiente de LL. Bien, en el siguiente de LL, yo tengo acá aparición de LL. Está en medio de producciones. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que cuando está en medio de producciones, el de a la par le cede su primero al siguiente. ¿Quién es el elemento gramatical de la par o el continuo? Es 2 puntos. Entonces, su siguiente es 2 puntos. Veamos si LL vuelve a aparecer en las producciones y no aparece, ¿verdad? Entonces, damos por concluido el cálculo de siguientes de LL. Vamos con el cálculo siguientes de LL'. En el cálculo de siguientes de L', aparece al final de la producción. Aquí y aquí. Entonces, como aparece al final de la producción, aplica la ley de que cuando aparece al final, todo lo que está en el que produce pasa a en este caso a LL. Voy a abrir aquí un pizarrón. Es LL produce letra LL'. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que cuando estoy al final de la producción, el que lo produce le cede sus siguientes. Entonces viene y le cede el siguiente. De esta manera. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la ley. En este caso, el siguiente de LL pasa al siguiente de LL'. ¿Quién es el siguiente de LL? 2 puntos. Entonces, el siguiente de LL' es 2 puntos. ¿Por qué? Porque todo lo que está en LL pasa a LL', ¿verdad?
Entonces, pasa acá a este lado, ¿verdad? Eso es por eso que aquí el siguiente LL' es 2 puntos. Bien, en este caso, LL' no le puede ceder LL'. ¿Por qué? Porque la ley dice eh, que tiene que cumplir con la forma. Ahorita voy a poner la forma. A produce alfa B. Eso es lo que habíamos dicho. A es diferente a B. En este caso, para el caso que estamos evaluando en este momento, si bien es cierto, LL' está al final, estaríamos diciendo que tiene cumple con esta forma. A produce alfa A, porque es el mismo símbolo gramatical LL', LL', pero no es esa forma. La forma es A produce alfa B. Tienen que ser diferentes. Entonces, para este caso, es cierto que LL' está al final de la producción, pero no hago nada. Entonces puedo concluir que el siguiente de LL' LL' ya cumplió con, con el cálculo de siguientes. Seguimos. LL', el siguiente de LL', bueno, en este caso sería el siguiente de LD que vamos a calcular. En este caso sería LD. Vamos a ver quién es su siguiente. El siguiente de LD lo busco y aquí lo tengo. LD. El siguiente va a ser corchete que cierra. ¿Verdad? Por lo mismo, por una misma ley. Estoy en medio de producción y el continuo me cede su primero. Pero ¿quién es el continuo? Es un terminal. Entonces, cuando es un terminal, simplemente su primero es sí mismo. Y no, obviamente no puedo venir y decir que produce epsilon y nada. Entonces le cede su primero. Entonces, el siguiente de LD es corchete que cierra. Seguimos. El siguiente de LD', ¿a quién va a ser? ¿A quién va a ser igual? Entonces buscamos la forma, ¿verdad? En este caso, LD' está al final de las dos producciones. Vamos con esta primera, la voy a subrayar. Lo mismo, tengo LD produce dígito LD', dígito LD'. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está al final de la producción, LD le tiene que ceder su siguiente, ¿sí? Le cede, viene y le cede su siguiente. ¿Quién es el siguiente de LD? Corchete que cierra. Entonces, para este caso, coloco corchete que cierra. Y vamos con el último, que también vuelve a aparecer LD al final. No, pero no lo puedo venir y decir que LD le cede a su siguiente a LD. ¿Por qué? Porque A produce alfa B. Entonces, no puedo venir y decir eso. ¿Por qué? Porque A es diferente a B. Mientras que acá tengo LD es igual a LD. Entonces, no es esa forma. Por lo tanto, puedo concluir que he terminado el cálculo de siguientes. ¿Dudas hasta acá para el que esté conectado todavía? ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda?
me confirman por si hay alguien ahí conectado. Igual está grabando esta segunda parte de la clase, entonces lo pueden ver ustedes de forma sincrónica. Bien, si no hay dudas o si no hay alguien ahí conectado, gracias Julio por ahí estar conectado. Vamos con el número 3. El número 3 que va a ser construcción de la tabla. ¿Sí? Paso a construir la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces voy a pasar a construir la tabla de análisis sintáctico. Para eso, para la tabla de análisis sintáctico, vuelvo a repetir con lo que comenté en la clase pasada. Uso pivote, perdón, los primeros y me apoyo de los siguientes. Es decir, mi pivote o de donde yo me baso es en la visualización de los primeros. Entonces, colocamos S, LL, LL, LL', LD, LD'. Voy a hacer un poquito más grande esta cuestión para que podamos verlo. Ahí está. Es terminal, es no terminales versus terminales. Entonces lo comparo con los terminales. ¿Qué terminales tengo? Corchete que abre, dos puntos, corchete que cierra, coma, dígito, letra, dígito y coloco el símbolo de dólar. Es muy importante el símbolo de dólar. El dólar es el delimitador que me va a decir a mí el fin de la lista de tokens que estoy recibiendo en el análisis sintáctico. Estos son no terminales y estos son símbolos de entrada. Símbolos de entrada. Bien, esto es... Ahí estamos. Entonces ahí está, tengo todos mis símbolos gramaticales. Voy a hacer un poco más grande para que podamos ahí visualizar por dónde vamos. Bien, me va a seguir sirviendo esto. Y en este momento voy a ir revisando primeros, el cálculo de primeros. Para el cálculo de primeros, bueno, para el cálculo de las posiciones dentro de la tabla de análisis sintáctico me baso en los primeros y bueno, empiezo. Primero de S, ¿quién es el primero de S? Es corchete que abre. Entonces me ubico en la posición S, coma, corchete que abre. ¿Por qué? Porque estoy calculando el primero de S. Estoy viendo las posiciones de S. No me voy a ubicar acá. Por ejemplo, aquí obviamente no. ¿Por qué? Porque yo estoy en S. Entonces, por eso es que me ubico en S, coma, corchete que abre. ¿Verdad? En dado caso, aquí existiera, por ejemplo, dígito, me ubico en corchete que abre y en dígito, ¿verdad? Porque son mis dos primeros, pero en este caso no. En este caso solo tengo corchete que abre, por lo tanto, únicamente me ubico en dígito, perdón, corchete que abre. Es mi único primero. ¿Y qué posición le corresponde? Pues la producción asociada a S. ¿Quién es la producción asociada a S? Esta. Esta. S produce corchete que abre, LL, dos puntos, LD, corchete que cierra. Entonces, vamos a proceder. Yo le coloco
S produce, corchete que abre, LL, dos puntos, LD, corchete que cierra. ¿Sí? Y doy por concluido el cálculo o el llenado. El llenado de la posición o lo que le corresponde a la fila de S. Siguientes. En este caso sería LL. Vamos con LL. ¿Quién es el primero de LL? Letra. Entonces me ubico en LL, letra. ¿Sí? Estoy en la LL, letra. Le corresponde la producción asociada a LL. ¿Quién es la producción asociada a LL? Es esta. Voy a quitar el resaltado acá y coloco en la producción que le corresponde. LL produce letra LL'. Y he terminado. Terminado el cálculo o el llenado de la tabla en la posición LL. Voy con el siguiente. LL'. Vamos a empezar. Primero tenemos coma. Vamos a empezar con coma. No. Vamos a empezar con coma. Vamos a dejarlo por el momento aquí. Y dice, le corresponde la producción asociada a este símbolo. Siempre estamos viendo el símbolo de entrada, en este caso, coma. ¿Por qué? Porque yo en LL tengo dos producciones. Así como en LL tengo dos producciones, puedo tener N producciones, puedo tener 3, 4 producciones. Y tengo que decidir cuál pongo de todas. Para este caso, como es el símbolo de entrada que estoy evaluando, es coma, le corresponde por esta coma esta producción. Voy a colocar en amarillo. Le corresponde LL', produce coma, letra LL'. ¿Sí? ¿Por qué? Por la coma que tengo acá. No voy a poner LL' produce epsilon. Eso que tengamos claro, tengámoslo claro ahí. Pero eso fue con coma, pero aquí tengo un epsilon. Un epsilon que ahí me está haciendo a mí, ahí me está haciendo estorbo. Entonces, ¿a qué le corresponde el epsilon? ¿Qué tengo que hacer con epsilon? Porque no puedo venir y decir que tengo una columna epsilon. No lo tengo. Recordemos, epsilon no existe en el análisis sintáctico. No existe en la tabla. Nosotros no tenemos que tener tablas con epsilon. ¿Por qué? Porque no está contemplado en el análisis sintáctico. Entonces, ¿qué hago con este epsilon? Bueno, por eso les digo, el pivote son los primeros y de apoyo son los siguientes. Cuando aparece un epsilon, voy a ir a tomar los siguientes. ¿Los siguientes de quién? De LL. ¿Quién es el siguiente de LL? Es dos puntos. Entonces llegó los puntos. Voy a colocar en verde porque estoy haciendo énfasis a su siguiente. Bien, como ya hice énfasis a su siguiente, ¿qué producción agrego en la posición LL', dos puntos? La producción que da nacimiento a este problema, que es LL' produce epsilon. LL' produce, vamos a copiar el epsilon, vamos a ver si sale. No sale. LL' produce epsilon. Esa es la producción que da nacimiento a este como dilema en el cual no sabemos cuál colocar. LL' produce epsilon. Entonces, retomando este tema, lo que está en amarillo es el primero, coma. ¿Sí? LL'
Con coma le corresponde la producción LL', coma, letra LL'. Pero en los primeros tengo un épsilon. Y como yo en la tabla de análisis sintáctico no tengo épsilon, ¿en qué posición le coloco? Me apoyo de los siguientes. ¿Los siguientes de quién? De LL'. Los siguientes era únicamente 2 puntos. Entonces, como es 2 puntos, le corresponde esta posición. ¿Y qué producción tengo que agregar ahí? La producción de LL' produce épsilon. No puedo venir y decir LL' produce coma letra, ¿verdad? LL', esta producción en amarillo. ¿Por qué? Porque no, esa producción no da nacimiento a este primero, que el primero es épsilon. Tenemos que colocar qué producción da nacimiento a ese primero. Y este primero dio nacimiento épsilon. Entonces coloco épsilon en este lado. Bien. Si tienen dudas, para los que estén conectados, por favor me las pueden hacer llegar. No tengan pena si se pierden en la construcción de la tabla de análisis sintáctico. La construcción de la tabla de análisis sintáctico es clave. ¿Por qué? Porque el análisis predictivo se basa en la tabla de análisis sintáctico. Yo no puedo aceptar cadenas si mi tabla está mal construida. Aunque mis primeros y mis siguientes estén bien calculados, si mi tabla está mal construida, no voy a poder aceptar cadenas, ¿verdad? Por lo regular, en los exámenes se les da a ustedes, a veces se les da una gramática. Con ustedes, con esa gramática, calculan primeros, calculan siguientes, construyen tablas, la tabla de análisis sintáctico, y posteriormente se les pregunta, ¿es la siguiente cadena es aceptada por su tabla? ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen que desarrollar su análisis predictivo, ¿verdad? Bien, LD. Vamos con el cálculo o llenado de la tabla en la fila LD. Tengo que el primero de LD es dígito, es su único primero. Dígito. Entonces, aquí lo voy a subrayar con amarillo. ¿Qué producción le asocio a esa? Pues la única que le corresponde a LD. Que para este caso es LD. Produce dígito. LD'. Y he terminado con LD. Vamos con el siguiente. Coma. Bueno, en el siguiente es LD' y tiene 2 primeros, coma y épsilon. Vamos a empezar con coma. Lo voy a colocar en amarillo. Para esto, ¿qué producción le asocio? Pues la producción que da nacimiento a ese primero. La producción que da nacimiento a ese primero es LD', produce coma, dígito, LD'. Entonces, aquí coloco LD', produce, coma, dígito, LD'. Yo no puedo venir y decir que aquí voy a colocar LD' produce épsilon, la siguiente. ¿Por qué? Porque el épsilon no me da nacimiento a este primero que estoy evaluando, que es coma, sino que el que me da nacimiento a ese primero es LD', produce, coma, dígito LD'. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este épsilon? Lo mismo. Con ese épsilon me tengo que apoyar de los siguientes. ¿Quién es el siguiente de LD'? Corchete que cierra. Voy a colocar acá en verde. Bien, ¿qué producción da nacimiento a este primero que es épsilon? LD' produce épsilon, ¿sí? Entonces, coloco LD' produce, aquí tengo este épsilon, lo voy a copiar.
2 epsilon. Y doy por concluido. La de amarillo es el primero y la de verde es el siguiente. ¿De dónde salió ese siguiente? Porque hay un epsilon acá. Me apoyo del siguiente. Bien. ¿Dudas hasta acá de la construcción de la tabla? Para los que estén aquí conectados. ¿Alguna duda? ¿Sí entendieron? ¿Sí logran comprender? ¿Sí lo logran ver? ¿De dónde nace esta tabla? Gracias, José Carlos. Bien. Yo necesito que me digan sí, hay dudas, no hay dudas, ¿verdad? Para los que estén conectados, ¿verdad? Y sí, presento mis disculpas por la interrupción que tuvimos ahí breve. Bien, y si no hay más dudas en construcción de tabla, eh, vamos a proceder al último tema, que es el análisis predictivo. Si alguien tiene dudas, por favor, me la puede hacer llegar. Necesito que me la diga. Vamos a calcular, vamos a hacer pequeña esta tabla. Ya está. Tengo esta cadena de entrada. Y la pregunta es, ¿cómo le hago yo para aceptar esa cadena? ¿Qué tengo que hacer yo para venir y decir, bueno, esa cadena es aceptada? Pues tengo que hacer lo que se le denomina análisis predictivo. Tengo que venir y analizar esta, esta cadena. Pero ¿cómo la analizo? Vamos a duplicarla. Vamos a agregar una tabla, una hoja. El análisis predictivo se basa en 4 aspectos. ¿Qué aspectos son? Coincidencia, pila, entrada y acción. ¿Sí? Estos cuatro elementos son los que se basa el análisis predictivo. ¿Sobre quién voy a analizar? Sobre esta cadena, lo voy a colocar acá esta cadena, aquí. Sobre esta cadena, es decir, la cadena de entrada o la secuencia de token, ¿verdad? Aquí humanamente voy a decir cadena de entrada, pero sé que esto no son cadenas, sino que esto ya son tokens que el análisis léxico es el que le brinda el análisis sintáctico. Les brinda tokens y esos tokens son los que yo voy a ir viendo el orden que corresponde. Bien, vamos a ver. La pila inicia ¿en dónde? En el símbolo inicial, valga la redundancia. ¿Cuál es el símbolo inicial? S. Pero va acompañado ¿de quién? Del delimitador. ¿Quién es el delimitador? Es dólar. ¿Sí? El delimitador es dólar. Entonces, como el delimitador es dólar, lo acompaño de ese delimitador. Siguiente. ¿Contra quién lo comparo? Lo comparo contra la entrada. ¿Quién es la entrada? Es paréntesis, es corchete que abre S, H, 2 puntos, 3,4. ¿Sí? Y tiene que ir acompañado ¿de quién? De dólar, que es la entrada. La entrada, o sea, a ambos, tanto la pila como la entrada, les acompaño de dólar. Voy a hacerlo un poco más grande, la verdad que no. Listo. Ahí está. Entonces les acompaño de dólar, dólar, dólar. Y empiezo. Y digo, eh,
digo lo siguiente. S comparado con el primer elemento de la entrada, es decir, S con corchete que abre, es la posición de la tabla que estoy marcando. S con corchete que abre, cabal acá. S contra corchete que abre. Entonces digo que tengo que emitir la producción que estoy asociando. ¿Sí? ¿Qué es eso de emitir? Sustituir. Sustituyo toda S con esta producción. Entonces vengo y digo, bueno, como la estoy emitiendo, ya no va a ser ya no va a ser S, sino que va a ser paréntesis que abre, LL, dos puntos, LD, corchete que cierra. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la voy a emitir, voy a sustituirlo. Bien, vengo y copio todo esto, copio mi entrada y vuelvo a preguntar. Corchete con corchete, eso ya es una relación. Entonces coloco en la acción relacionar corchete que abre. Lo saco de la pila, es decir, agarro nuevamente esto, lo copio, pero el corchete que abre lo saco de la pila. ¿Y dónde lo coloco? En coincidencia. ¿Por qué? Porque ya coincidió mi entrada versus mi pila. Entonces, como yo ya lo saqué, ya saqué mi corchete. De igual manera, yo saco de la entrada. Vengo y agarro y lo saco de la entrada. Bien, siguiente paso. LL. Voy a quitar voy a desmarcarlo. LL. LL versus quién? Versus S. Pero SS, ¿quién es? Es letra, es una letra. Entonces digo LL versus letra. ¿Sí? Versus letra. Entonces aquí digo que es emitir quién. Esta producción LL produce LL, produce letra LL'. Entonces, coloco lo siguiente. No copio esto, pero ahora estoy diciendo que en lugar de LL voy a colocar letra LL'. Y si se dan cuenta, el resto lo dejo ahí. No estoy tocando, no estoy sustituyendo todo, solo estoy sustituyendo LL. ¿Con quién? Con letra LL'. ¿Sí? Y bajo lo de la entrada. Ahora digo, letra versus S. Por eso es que a la larga, por eso es que les digo que el análisis sintáctico no ve qué lleva, solo ve tokens. A la larga, ¿qué va a regresar el léxico? Va a regresar paréntesis, corchete que abre, letra, con dos puntos, número, dígito, coma dígito. Así va a representar, no regresa valores, regresa tokens. Entonces el análisis sintáctico que va a decir letra versus letra, lo paso. Pero obviamente eso es a nivel computacional. Aquí para nivel teórico, pues sí puedo poner la cadena como tal. Entonces digo letra contra letra, ¿verdad? Letra contra S. ¿Qué pasa? Es una coincidencia. Relacionar letra. Entonces acá tengo y le pongo S. ¿Por qué? Porque es una coincidencia. Ah, bueno. Coloco acá, porque no lo he sacado ahí todavía. Aquí todavía sigue esto. Y aquí ya letra. Ya lo saqué. Tengo y saco el elemento de la pila.
vengo y saco el elemento de la entrada. ¿Por qué? Porque los estoy relacionando. Si alguien se pierde, por favor me puede decir. Agarro yo LL' versus ¿quién? Versus coma. LL' versus coma. Primero contra primero. Tanto primero la pila como primero la entrada. LL' versus coma. Es este que me trae coma LL'. Entonces digo emitir. ¿Quién voy a emitir? LL'. LL' produce coma letra LL'. Bueno, entonces vengo y copio mi coincidencia, copio mi pila, pero en lugar de LL' voy a colocar coma LL'. ¿Verdad? Eso es en lugar de mi LL'. Estoy colocando coma letra LL'. Copio mi entrada y vuelvo a analizar. Digo coma versus coma. Ok, son iguales. Entonces digo relacionar coma. Entonces lo saco de la pila, lo saco de la entrada y lo coloco en la coincidencia. Ya tengo una coma. Saco de la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Letra versus letra. Aquí tengo relacionar letra. ¿Qué hago? Si quieren aquí en lugar de letra colocamos S, porque era un S la que tenía ahí. Voy a ir viendo la coincidencia. ¿Quién es la siguiente letra? En este caso es H. Como es una letra, lo saco de la pila, lo saco de la entrada y ahí quedó. Ahora bien, comparo LL' versus dos puntos. LL' versus dos puntos. Es este. Y entonces tengo que decir emitir bien, LL' produce epsilon. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, llegamos a nuestro primer punto, al control. Que esto significa que terminó la primera cadena. ¿Quién es la primera cadena? S, H. Para eso sirve epsilon. No para representar la cadena vacía, sino para un punto de control. Entonces, vengo yo, coincidencia la misma, LL', es decir, lo voy a sustituir con epsilon. ¿Por qué? Porque pues ahí estoy diciendo epsilon. Dos puntos, pero mucho ojo. Cuando yo sustituyo por epsilon, no es necesario que lo escriba. ¿Por qué? Porque epsilon no me representa nada. Entonces, es vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no me representa nada. Es vacío. Entonces ya tengo dos puntos versus dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Relacionar dos puntos. Coloco mi coincidencia. En mi coincidencia ya jalo los dos puntos. Elimino de la pila los dos puntos. Saco de la entrada los dos puntos. Y me quedo con esto. Siguiente. LD versus número. ¿Quién es número? 3. LD versus número. O dígito, perdón. LD versus dígito. Aquí tenemos. Emitir. LD produce dígito LD'. Copio la coincidencia. Lo estoy sustituyendo. Y coloco. Bueno, copio esto.
Sustituyo el LD con ¿qué? Con dígito LD'. Yo esto y pregunto, dígito versus dígito, que a la larga 3 es un dígito. Dígito versus dígito, relacionar dígito. Saco el 3 y saco el dígito, saco el 3 de la entrada y me quedo con este. Ahora pregunto, LD' versus coma. Veamos dónde está LD' versus coma. LD', coma, es este. Y me dice que tengo que emitir LD', produce coma dígito LD'. ¿Sí? Entonces, copio mi coincidencia, copio mi pila, pero en donde aparezca LD' o el primer elemento, sustituyo con coma dígito LD'. ¿Sí? Y copio esto. Copio mi entrada y vuelvo a preguntar. Pila versus entrada. Coma versus coma. Entonces es relacionar coma. Entonces, como lo relaciono, la coma, lo saco de la pila, lo saco de la entrada. Siguiente. Dígito versus dígito. Es relacionar dígito. Vengo, ¿y quién es ese dígito? Es 4. Lo saco de la pila. Lo saco de la pila y lo saco de la entrada. Y lo coloco en coincidencia. ¿Sí? Ahora tengo el último. Tengo LD' versus entrada. Que en esta entrada es paréntesis que cierra. Estamos acá. Entonces es emitir LD' produce épsilon. Entonces, como yo habíamos hablado acá, que el épsilon es, aquí en esta celda, el épsilon es vacío, entonces no es necesario que yo coloque épsilon. Entonces simplemente digo paréntesis. Bajo el paréntesis, o corchete que cierra, perdón. Corchete que cierra versus corchete que cierra es relacionar corchete que cierra. Entonces lo copio y saco de la entrada y lo coloco en coincidencia. ¿Qué me queda? Dólar y dólar. Cuando yo llegue a dólar, dólar, es que yo he aceptado la cadena. Si yo nunca llego a dólar, dólar, es porque la cadena no está aceptada. ¿Cómo sé que aceptó la cadena? Dólar, dólar. Dudas hasta acá. ¿Sí lo logran ver? ¿Cómo lo ven? Para los que siguen conectados. Gracias, Julio. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí lo logran ver? Bien. Así es como ustedes, si ustedes les preguntan en el examen, acepte esta cadena con su tabla que acaba de construir, esto es lo que tiene que hacer. Y a ustedes les van a preguntar, bueno, qué sé yo,
¿Cuál es el estado anterior de la pila antes de aceptar la cadena? Entonces ustedes dicen, es corchete que abre, dólar. Tal vez les van a decir cuántas veces emitieron ustedes la siguiente producción. Entonces dicen ustedes la cuentan. Ese son un tipo de preguntas que se le hacen a ustedes, ¿verdad? Y así es como, sí, lo voy a subir. Sí, estaba un poco atrasado, pero el último día de clase sí subí todo. Ahorita esto lo voy a subir también, ¿verdad? Así es como se acepta cadenas. Ahora bien, miremos un ejemplo más antes de concluir. Y esto es lo que necesito, este no lo he tocado y sí necesito tocarlo porque siempre a veces se pregunta en el examen y necesito que lo tengamos claro. Bien, ¿qué pasaría si yo tuviera esto? SH, 2.3,4, corchete que cierra. Ese es un error. Obviamente nosotros, como siempre lo he dicho, somos humanos y ni miramos ese error. Pero ¿cómo lo mira el análisis sintáctico? Bien, la coma está al final de la producción, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá la coma al final de este 4 y vamos ahí. Bueno, ustedes saben que ahí, ustedes van a saber que ahí está la coma. Pero lo que me interesa es acá. Vamos a ponerlo desde acá, coma, y aquí voy a tener mi coma, digamos. Estoy aquí en la fila 16. Aquí va a seguir mi coma, coma. Entonces yo aquí voy a tener relacionar coma. ¿Por qué? Porque está ahí la coma. Ambos coinciden. No, perdón, aquí no voy a tener coma. Aquí tengo la coma. Aquí está. Es esto. Aquí está. Aquí voy a colocar la coma desde la fila 15. Entonces, acepto todo, relaciono el dígito y todo. Y digo LD prima versus coma. LD prima versus coma. Emito esta. ¿Sí? Emito esto. Entonces, vengo yo y digo, bueno, coma. Ahí está. Y bajo esto. Bueno, como es una coincidencia, relación, lo bajo y le coloco la coma. Yo dígito, saco la coma, perdón, saco la coma de acá y me quedo con lo siguiente. Digo dígito versus corchete que cierra. Y ese es un error sintáctico. ¿Por qué? Porque ambos elementos son terminales, pero son diferentes. Ese es un error sintáctico. Yo no puedo venir y decir, bueno, voy a relacionar dígito con un corchete que cierra. No, eso es un error sintáctico. Entonces aquí ustedes reportan el error sintáctico. Y dicen, bueno, aquí hubo un error sintáctico. ¿Con qué token? con el corchete. ¿Qué estoy esperando? Un dígito. Entonces ustedes reportan el error diciendo, hubo un error sintáctico en tal fila. ¿Cómo saben la fila? El token lleva esa información. Ustedes saben en qué token falló. ¿En qué token falló? Falló en este token, en el token corchete que cierra. Como falla en el corchete que cierra, como este en sí no es una cadena, sino que es un token, ustedes recordemos que el token es una estructura de datos que tiene diferentes parámetros, diferentes atributos. Como saben ustedes en qué token falló, ustedes recuperan fila, columna del token y lexema y ya reportan. Dicen, con este despliegan el lexema que tiene columna, fila, existió un error sintáctico. ¿Qué se esperaba? Se esperaba colocan lo que se espera lo que traen en la pila, en la última posición de pila
del análisis predictivo. En este caso es dígito, se esperaba un dígito. Entonces ahí así es la forma en la cual se producen los errores sintácticos. Otra forma de error sintáctico. Vamos a copiar solo esto. La forma de error sintáctico es la siguiente. ¿Qué pasaría si mi cadena, mi cadena, pues así fuera? Sí, cadena. Le hiciera falta el, el corchete que abre. ¿Qué pasaría si le hiciera falta el corchete que abre? Bueno, entonces vengo yo y digo, como ese es mi símbolo inicial, S versus, este S minúscula que es una letra, entonces digo S versus letra. Bueno, voy y digo S versus letra. Aquí. Pero cuando la fila de la tabla de análisis sintáctico está vacía, representa un error. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando la fila del análisis, de la tabla de análisis sintáctico está vacía, o la celda, mejor dicho, representa un error. Entonces acá reporto el error sintáctico. ¿Verdad? Entonces esas son las formas de detectar los errores. Entonces todo esto, si yo caigo en estas celdas, es que tengo un error sintáctico. O sea, no es que esas celdas estén ahí de adorno o no me representen nada, sino simplemente me representan el error sintáctico. Y las únicas celdas en donde yo me puedo mover son las que no van a estar subrayadas por rojo. Son en las celdas donde puedo mover. Si yo tengo, por ejemplo, un LL' versus corchete que abre, es error. Si yo tengo un LD versus coma, es error. Y así sucesivamente. Todas las filas me van a representar errores sintácticos, tal y como lo hicimos ahorita. S versus letra es esta, la voy a subrayar en negro, es error, ¿verdad? Es un error sintáctico. Entonces, así es las formas de cómo represento yo los errores sintácticos. Si alguien tiene dudas, por favor me puede ahí interrumpir, puede escribirlo en el chat. Ya vamos a terminar la clase el día de hoy. Con esto damos por concluido el LL1 también. Esperando que no pase nada. Si pasa alguna cuestión, pues ahí ya les reportamos y no va a haber examen el día sábado. Pero pues por el momento a mí nos han informado que sí, entonces sigue en pie el examen. Igual les vuelvo a repetir, el examen lo hace la coordinación de compiladores, ¿verdad? Bien, el último, antes de irnos. Esta es la construcción este es el algoritmo, lo que voy a subrayar. Es el algoritmo para construir el árbol. Entonces ustedes leen estos pasos y construyen el árbol. ¿Qué dice? Bueno, aquí dice S emite corchete LL dos puntos LD corchete que cierra. ¿Cuál es el siguiente paso? Relaciono, me voy por este lado. De ahí ya me voy por este lado, estoy acá. Luego digo LL, lo relaciono con letra LL'. Bueno, acá letra LL'. Letra LL'. Relaciono letra. ¿Con quién? Con S. Bueno, entonces digo, entonces letra toma el valor de S. LL'. Luego caigo, estoy aquí otra vez. Como ya relacioné, paso a su hermano, que es LL'. Y digo, LL' produce, coma, letra LL'. Bueno, entonces, coma, letra LL'. Relaciono coma. Bueno, me muevo. Estoy aquí. Luego digo relaciono letra. ¿Quién es letra? H. Bueno.
Entonces vengo y coloco H. Le coloco H. Y es decir que ya estoy acá. Y digo LL' con epsilon. Ah, bueno, entonces produzco epsilon. Primer punto de control. Ya terminé la primera lista. Aquí está 2 puntos. Bien. Luego, ¿qué digo? Bueno, relacionar 2 puntos. Es decir, que me muevo para acá. Estoy aquí en 2 puntos. Tal vez no se mira en la pantalla, pero aquí están los 2 puntos. Luego digo, emitir, coma, LD produce dígito LD'. Dígito LD'. Luego digo relacionar dígito. ¿Quién es dígito? 3. Bueno, entonces vengo y sustituyo este por 3. 3. Luego, si ya lo sustituí, me muevo, estoy en LD y digo que lo voy a relacionar con coma dígito LD'. Coma dígito LD'. Relacionar coma. Entonces me muevo, estoy aquí. Pues digo relacionar dígito. ¿Con quién? Estoy aquí. ¿Con quién? Con 4. Con 4. Es decir, como ya lo relacioné, me muevo, estoy en LD. Y digo emitir LD con epsilon. Ah, bueno. Con epsilon. Y al final emitir o relacionar, paréntesis, corchete que cierra, es decir, regreso. Y he terminado. Entonces, si se dan cuenta, lo que está en amarillo es el algoritmo para crear el árbol. Entonces, ¿cómo esto me lleva a la siguiente conclusión? ¿Cómo sé que alguien es ambiguo? Es ambiguo. Voy a tener 2 algoritmos. Es decir, voy a tener dos análisis predictivos para una cadena, ¿verdad? Porque recordemos que para ver ambigüedad tenía 2 árboles, pero el árbol a la larga son las acciones que hace el análisis predictivo del LL1, ¿verdad? Y con eso damos por concluido el tema de análisis sintáctico LL1. Dudas en general, acá, últimos 3 minutos. Dudas en general que alguien tenga del LL1. Igual este video se va a subir, está el anterior. Si ustedes quieren ver, si yo en clases pasadas, en semestres pasados también hay ejemplos. Tal vez en un semestre pasado expliqué de una forma diferente, ustedes lo pueden entender mejor. Los invito a que lo vean, que hagan estos ejemplos por su cuenta. Yo los voy a subir ahorita y necesito que ustedes hagan estos ejemplos por su propia cuenta, a conciencia, y que les debe llegar el mismo resultado. ¿Dudas hasta acá? De todo el LL1. En cuenta no fue tan grande, solo es básicamente una hoja, una página de LL1. Es bien sencillo. Versus los que vienen. Los que vienen son más pesados, son más duros. Son más duros y nos van a llevar clases. Con el LR1 a veces nos lleva 2 clases dar un ejemplo, nada más. Y es decir, ni contamos aceptación de cadenas, nada. Solo un ejemplo, solo para llegar a la tabla nos llevamos aproximadamente 2 clases para un LR1, que ya son los métodos más potentes. Bien, pero si no hay más dudas, comentarios, voy a subir el video. Ahí lo siento, ahí vuelvo a presentar mis disculpas por la interrupción de la clase. Pero llegamos al final, que era el análisis predictivo y hablar sobre los errores sintácticos en el análisis sintáctico LL1. ¿Verdad? Si no hay más dudas, si no hay comentarios, dejamos hasta acá en la clase del día de hoy. Y pues esperando que
estén listos para el examen, que sería día sábado. Lo voy a colocar ahorita en la web. Día sábado a las 3 de la tarde. Contenido a evaluar desde, desde algoritmo de Thompson hasta LL1, ¿verdad? Entonces nos vemos el día sábado. Igual, si existiera algún inconveniente, yo también lo, lo, lo hago llegar por los medios que manejamos, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, que tengan un buen día.